cobran cierta relevancia. Y me parece que ahora estamos en un momento en los cuales nos situamos de una manera muy particular, ¿no? En estas elecciones, en la campaña, cómo les toca esto. Lo que pasa es que en un momento... En lo personal, Y mira, en un momento que la derecha se radicaliza de esta forma horrorosa que estamos viendo, ¿no? Que la derecha en la nación, en el país, en el mundo, se radicaliza de una manera tan brutal que pone en cuestión las cuestiones más básicas del ser humano, ¿no? Lo mínimo, las mínimas cuestiones. Yo creo que es el momento que con más claridad que nunca hay que levantar nuestras banderas, que bancar nuestros ideales, que pelear fuerte, no callarse la boca, no esconderse, porque esta derecha viene por todo, viene por el pueblo, viene por la democracia, viene por lo que hemos conquistado, no los últimos 50, los últimos 100 algo años, del 16 en adelante. Así que si nosotros de nuestro lado no queremos quedar bien, nos moderamos, nos hacemos tibios, no decimos las cosas como son, estamos regalando la batalla. Y esta batalla va a ser una batalla muy fuerte porque vienen por todo. Y es un excelente momento para discutir también, para volver a hablar de política con mayúsculas, ¿no? La política también es eso, es discusión, es con esa discusión también crecer, porque nosotros necesitamos crecer. Fíjate que siempre el poder, cuando lo incomodás, crece en todo el mundo. El capitalismo no es el mismo que hace un siglo, 2 siglos. Fue mutando porque se vio incómodo y a partir de esa incomodidad creció. Bueno, nosotros estamos muy cómodos. El peronismo acá de la Ciudad de Buenos Aires, lo decimos siempre, está muy cómodo. Cuando vos estás cómodo, cuando la política está cómoda, generalmente el pueblo está incómodo y viceversa, ¿no? Hay que trabajar mucho para incomodar a la política, incomodar a los políticos, crecer. Nosotros queremos no queremos destruir nada, queremos justamente que el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires crezca y para eso hay que discutir. Sí, trabajar con el conjunto del campo popular, que también viene muy golpeado, que viene de muchas malas experiencias. Obviamente estamos todos golpeadísimos por el desastre de Alberto Fernández, que nos pegó a todos, porque finalmente no hayamos sido parte o no, bancamos ese gobierno. Entonces me parece importante que el peronismo y el campo popular en general en la Ciudad de Buenos Aires empiece a discutir lo que siempre hay que discutir, ¿no? Discutir cuestiones como la igualdad, como los barrios populares, como los derechos de los trabajadores de la plataforma, digamos, el tema que nadie habla, que por algo nadie los habla, ¿no? Claro. Nosotros no son toma y campaña, ¿no? Nosotros planteamos todo el tiempo esta paradoja, esta contradicción, que siendo el distrito más rico del país, tengamos sectores tan vulnerados en la ciudad, los barrios del sur, que bueno, ustedes estuvieron recorriendo hoy. 57 barrios populares, que también conocía nuestro Papa Francisco, absolutamente abandonados, prácticamente no se ha hecho nada, se ha hecho algo con uno, mitad con otro y un poquito con otro, los otros 53 absolutamente nada. Un gobierno que dice que urbaniza los barrios populares porque pone un nombre en una calle. Con Pablo estuvimos, le pone un nombre en una calle donde hay son desagües cloacales cayendo y está urbanizada porque le pusieron un nombrecito. En otra radio, nada más. En otra radio le hacía una nota a una referente barrial ahí de barrio Ramón Carrillo, Claudia Carrillo, la redundancia. Estuve recién con ella. Nos decía, nos están acorralando. Hacía referencia puntual a que no hay perspectiva de laburo, la persecución a los compañeros carreros, cartoneros, que habían sido en esa oportunidad en Soldati habían sido, digamos, reprimidos brutalmente, y no hay otra salida, que otra perspectiva de trabajo. Es tremendo. Sabés que ir a esos barrios ridiculiza este vecinalismo superficial que estamos viendo en esta campaña, porque estamos hablando de qué perfumito ponerle al container por el olor a pis, y después nosotros vamos con Juan Manuel a un barrio que la cloaca le sale al lado de una cama a un nene, ¿entendés? Como vemos ese tipo de realidades y decimos, ¿qué estamos discutiendo, muchachos? ¿Qué estamos discutiendo? Terrible, es terrible, pues son encima 57, como bien lo marcaba Juan Manuel. Acá el macrismo te dice, nosotros urbanizaron 3. Hay presupuesto. Uno, urbanización razonablemente bien uno, claro. que no, Rodrigo Bueno, no casualmente, porque al lado hay un gran proyecto, un complejo inmobiliario, no es casual. La mitad del playón de Chacarita, porque pasa una avenida importante en el medio y todos la vemos. Algo en Retiro, porque se ve la autopista. Los que no se ven de los que vienen del norte están olvidados con un IBC que ha desaparecido, que lo poco que hacía ya no lo hace, que no está generando ninguna política, ni siquiera manteniendo lo que ya se había comprometido. Entonces es muy compleja y una situación en la que, reitero, no todos los dirigentes del campo popular tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Es un momento para hablar de estas cosas y decirlas de frente, porque obviamente que todo esto se agrava brutalmente por el engendro que tenemos en la Casa Rosada, pero también de la ciudad se pueden hacer cosas, y la ciudad abandonó totalmente esto, ¿no? ¿El problema es de gestión, no es de presupuesto en la ciudad? Totalmente, presupuesto una ciudad tiene, sobra, digamos, es la ciudad con mayor presupuesto de Argentina, presupuesto por habitante que nada que ver con las cosas, que pasa que se distribuye muy mal y se utiliza mucho para mantener la propia política, ha generado una enorme estructura en la que todo el mundo está dentro, con defensoría, con auditorías, con organismos, justicia, un montón de cosas, que mucha gente vive muy cómoda de eso, pero que a los vecinos y a las vecinas no sirve para nada, ¿no? Bien.
Y ustedes vienen de recorrida, según lo que estaba contando recién Lawrence, y yo les quería preguntar, o sea, a los dos, tipo, ¿qué se escucha en la gente, qué se escucha en la calle, qué se escucha en los lugares donde van? Porque como que hay bronca, no hay bronca, hay adaptación, hay comodidad, incomodidad, ¿cómo es? No podemos más, ¿no? Te acuerdas que nos contaba hoy, dice peor, Sí. peor que el 2001. Peor que el 2001. Nos dijeron 3 personas diferentes. Hoy estoy peor que en el... Hoy a mí me dijeron 3 personas diferentes. Sí, en una estoy panadería, peor en que en una el 2001. carnicería, Tremendo, en la verdulería. Sí, en la verdulería. Tremendo. El de la verdulería nos dijo, Sí. yo supe tener 10 empleados acá, 10 empleados, despedí a todos, somos los 2 dueños que estamos acá, estamos pasando mucho peor que en el 2001, la panadería también. La panadería nos dijo, estoy vendiendo lo mismo en 3 panaderías que antes lo que vendía en una. Sí. Preocupante el discurso Pam, también, ¿no? preocupante el discurso de odio y segregación por parte del gobierno de la ciudad, por Jorge Macri, cuando hace referencia a las personas en situación de calle, Que hay que limpiarlas. los confunde con basura. Hay que limpiarlas. ¿Qué respuesta le Sí, están dando, no? Habitacionales de trabajo. Ninguna. No, yo me di el gusto cuando me tocó preguntarle a ese engendro que se llama Marra, con las barbaridades que dice, Sí, me di el terrible. gusto de preguntarle, ¿vos tenés corazón? Porque la verdad que no hay otra pregunta. Porque la verdad que cuando uno escucha estas cosas, digo, los albergues de la ciudad, si ustedes han hablado con gente que es mucho más seguro estar en la calle que ahí. Hay violaciones, acuchillados, violencia de género permanentemente, digamos. Vos querés que la gente no viva en la calle y los ofrecés como salida, que es infinitamente Paradores. peor. Los paradores están totalmente... Centros de inclusión imposibles. social, ahora se llama. Centro de inclusión social. Sí. ¿No? Esto para otros totalmente. Digo, de vuelta, es una lectura trágica que nos habla de lo peor que está saliendo justamente una derecha que se ha radicalizado y que muchas cosas que seguramente muchos pensaban, digamos, no es que nació esto de un repollo, muchos la pensaban pero no se atrevían a decir, ahora las pueden decir en público, ¿no? Ahora, el incremento de las Ayer personas... en un debate, perdón, Sí. ayer en un debate en A Dos Voces, un candidato de ese espacio político, cuando yo empecé a hablar de la ley de urbanización de barrios populares integral, ¿no? Estas cosas parciales que tenemos ahora, Sí. dijo, sí, lo que hay que hacer es relocalizarlas. Y vamos a relocalizar todas las villas miseria. Yo lo miré y dije, mira, no lo puedo hacer Cacciatore, no lo puedo hacer la dictadura, y lo vas a hacer vos, digo, es un nivel de chantada y de mentira y de extremar los discursos para asustar y horrorizar que es increíble. Sí, volviendo al tema de las personas en situación de calle, calculan desde el gobierno 4.000 personas, las organizaciones al año sociales hablan pasado, de ¿no? 10.000. Sí. Sí. Esto tiene que ver también con las políticas económicas del gobierno Claro. nacional. ¿Y qué pasa? Le dicen, no, bueno, pero las personas que vienen acá no son son migrantes, vienen de la provincia, se pasan la pelota. A los que vienen de la zona norte de Gran Buenos Aires todos los días por la Panamericana en sus autos importados, eso no no son dicen migrantes. nada. Esos son re porteños. No. Eso no, qué bueno, ¿no? De repente cual. si venís de otro lado, si venís por una autopista del norte, eso es una maravilla. Si venís por un tren del sur, eso es una basura. Digo, este doble discurso del que no se puede tolerar más en la ciudad. Y es el problema también de esta falsa decisión o falsa diferencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Vos no podés hacer tanto vecinalismo porque justamente si vos te das cuenta que perdimos 250.000 puestos de trabajo formales solamente en el sector formal en el país, obviamente va a tener una mella, obviamente va a tener un impacto a nivel Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos diciendo ahora, porque nadie lo dice, que el primer año de Milei subió 50% la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires. 50%. De vuelta, hay que... muchísimo. Más que en todo el más que en todo el país. país. Los Más que en todo el país. por las nubes. Y Se se alquiler, nota, ¿no? se nota al Se salir a la calle y Claro. Y se eso ve. en parte también es por el empleo público que está decayendo mucho en la Ciudad de Buenos Aires. Se ve Ustedes lo mucho saben, están eso, echando ustedes lo compañeros saben- todos los ustedes días. lo saben muy bien. Ese empleo público que se cae son políticas públicas que no se llevan adelante, entonces son políticas públicas que después las sufre la Ciudad de Buenos Aires. El empleo informal también, obviamente, está cayendo mucho. Estamos hablando, nosotros también tenemos propuestas no solamente para fomentar con las pymes de la Ciudad de Buenos Aires, que son más de 100.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una política que queremos llevar a la legislatura, es una ley pyme, para justamente generar más trabajo, generar más y mejor empleo formal. Y paralelamente tenemos que generar una ley para esos trabajadores de plataformas, que también son muchísimos y no podemos mirar para otro lado, porque el otro día nos comentaba un compañero que perdió su trabajo en el sector público, al otro día se abrió un Uber. Y lo que me decía es, che, a mí me pasa algo
me pasa algo jugando a la pelota, le pasa algo al auto y yo no tengo con qué darle de comer a mis hijos. Entonces nosotros tenemos que sacar mínimamente tu amigo dejó de jugar a la pelota. Sí, no puedo jugar más a la pelota porque claro, se asusta, es se quiebra una necesario pierna. más porque hay un seguro de cada salud vez ahí. más gente, Claro. sea en eso, pedidos, Y de ya, la mano rápido. de esto que están diciendo, como de los laburantes de plataforma y demás, o sea, y para nosotros la juventud, ¿qué onda? Porque es una ciudad que cada vez es más expulsiva, que hay una crisis habitacional muy profunda, Sí, claro. y que laburo no tenemos y que nos la pasamos peleando o en laburos recontra precarios, con monotributo, en negro, laburando incluso los días que se supone que son feriados, si no vamos nos descuentan el día. ¿Qué proyecto hay para una juventud que no ve un futuro como más allá de sobrevivir 2 meses más hasta en conseguir otra changa? Bueno, primero y principal, lo que decimos de darle derechos a los trabajadores de plataforma. Hoy hay una cantidad de jóvenes que laburan en Rappi, nosotros charlamos todos con ellos, no quieren saber el Estado, están cansados de las promesas porque nunca se les dio nada, no quieren saber nada con un montón de cosas. Empezar a hablar de verdad. Todos dicen que es imposible, yo lo dije en los debates, ¿no? Todos dicen, no, la plataforma no se puede tocar. Todas esas empresas pagan impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, reconocen la autoridad de la Ciudad de Buenos Aires. Si vos tenés capacidad tributaria para exigirles, puedes empezar a exigirles cosas, O por puedes lo menos empezar con tienen seguro domicilio médico, fiscal o domicilio acá, fiscal, total. pagan sus impuestos, entonces pues empezar a exigirles cosas, seguro médico, seguro de vida, y un conjunto de cuestiones que de a poquito vos tenés que ir generando, como están haciendo otros países del mundo, habrán escuchado California o en Europa, estas cuestiones porque si no miramos para otro lado. El peronismo surgió hace muchos años, ahora vamos a cumplir 80 años de vida acá cerquita, dándole derechos a los trabajadores formales. El peronismo de hoy tiene que preocuparse por darle derechos a los trabajadores informales, la mayoría jóvenes. Y Sí, después, más bien. allá de eso, también hay que trabajar con vivienda. Nosotros Sí. tenemos que trabajar urgentemente para vivienda joven y para primera vivienda. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que de vuelta tiene un directorio compuesto por oficialismo y por oposición, eso también hay que decirlo, está parado, no hay El IBC ningún está tipo de parado. crédito. También, además, No, el nosotros IBC lo está que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires son cientos de miles de viviendas vacías que no pagan ningún tipo de impuesto y además tenemos baldíos. Hay un baldío cada 2 manzanas en la Ciudad de Buenos Aires y el Estado de la ciudad, como no estoy inventando nada, en Berlín se hace, en Barcelona se hace, en Madrid se hace, compra esos baldíos o los obliga a movilizarse para construir vivienda, aumentar la oferta y así incidir en el precio del alquiler. Nosotros no podemos estar viendo cómo los porteños y las porteñas tienen que elegir entre pagar el alquiler o llegar a fin de mes. El 50 o 60% del salario ahora se le va a cualquier porteño en pagar el alquiler. Antes del peronismo era el 20 o el 30%. El peronismo hizo que eso baje al 5 o 10%. En el peronismo alguien pagaba el alquiler, alguien que tenía que pagar alquiler, gastaba el 5 o 10% de su salario en alquiler. Hoy, ¿cuánto se te va en un alquiler del salario? No, 50, es 60%. cambiar, un es cambiar la 60%. plata. No, Los lo que jóvenes pasa es que cambiamos la plata. ahora tenemos multiempleo. O sea, un Multitasking. trabajador del Estado directamente Claro. destina todo Claro, claro. y después tiene que resolver Rappi, buscar otra cosa, claro. Sí, sí. Además de la lista de la ley PYME y la vivienda, ¿cuáles otros proyectos? Integración de barrios populares, Sí, esa ya. es la número 1. Bien. Porque digo, Ese- es intolerable. La verdad que tolerar una ciudad como esta, cómo se vive en esos lugares, la verdad que hay que ser mala persona. Es intolerable una ciudad con los recursos que tiene. No estamos hablando de esas macro cosas que nos prometía la Sí, reta. sí, es la ciudad de Buenos Aires. Se puede hacer perfectamente y no solo eso tiene que ver con un tema de estricta justicia para los que viven ahí, sino también tiene que ver con la inseguridad. El otro día estaba en Ciudad Oculta, estuvimos 4 o 5 horas con Pablo, no vimos un policía. Ninguno, ¿eh? Ni un policía, pero ni uno. Una mujer, ¿te acordás la mujer esta que vivía, laburaba en una pyme en el fondo de Matanza, pagaba 4 horas, se levantaba a las 4 de la mañana para ir, y su principal bronca no era lo poco que cobraba, lo que tenía que viajar, sino que a su hijo que salía, cuando iba al colegio, lo robaban todos los días. 4 cuadras, se caminaba 4 cuadras. El pibe lo vimos ahí, me dijeron, sí, me robaron, te Sí. partió el alma, pero además de eso, nosotros lo hacemos porque nuestra lista está compuesta por compañeros y compañeras que viven en Ahí. eso, no es que militan Claro. en esos barrios, militan en esos barrios Porque pero además viven. viven en esos barrios, claro. Entonces, todo esto que está planteando Juan Manuel también implica llevar adelante leyes que sean participativas. La seguridad se va a solucionar si nosotros logramos que el mapa del delito esté compuesto de manera participativa por la gente que vive en esos barrios. Si no, no lo vas a solucionar. Si no escuchás realmente a las personas que viven en esos barrios, no vas a solucionar nada. Y está fallido, porque mismo si estuviese policía,
agarra a la persona que cometió el delito, ¿qué pasa con las comisarías? ¿Qué está claro. pasando actualmente No, con las comisarías en la ciudad? totalmente. ¿Están atestadas de...? Por eso es tan falso todo el discurso punitivista, aumentar las penas, bajar la idea de imputabilidad, y después Obvio. los mete preso y se escapan. Digo, ¿de qué estamos hablando? Todo mentiras, son soluciones facilistas que no ayudan para nada. Porque lo que realmente hay, que también hay que decirlo, obviamente, es una convivencia muy fuerte de la policía con el narco. Claro. Justo Pablo decía lo de Sol. Sol es la compañera que va cuarta en la lista, que vive en el playón de Chacarita toda su vida, ¿no? Una piba divina, 22 años, está estudiando trabajo social, y lo que ella, cuando estuvimos recorriendo, te cuenta eso, ¿no? Se urbanizó, pero ahora a la plaza van los narcos a vender. Le preguntan a las mamás que están con los chicos jugando, che, vos vendés, vos jugás, a una cuadra de la comisaría. Hay un destacamento policial a una cuadra y ahí está pasando eso, digo. Ahí no se puede dejar de mirar para otro lado, lo que está pasando acá cerquita en Constitución, digo, no estamos hablando de otra cosa. Eso una ciudad como la nuestra no puede tolerarlo, simplemente porque todas las principales fuerzas políticas no lo miran, no quieren hablarlo, no quieren mencionarlo y hablan de otra Argentina, hablan solo para un sector, y la ciudad somos todos. Y no puede haber más porteños clase A y porteños clase B, y por lo menos vamos a estar algunos en la legislatura molestando con eso, ¿no? Hinchando. Bien. Esto también existe, esto también está acá. Sí. Y hablando de la lista acá en el chat, les preguntan ¿por qué no llegaron a la unidad con ninguna lista peronista? Con la lista oficial, porque ellos decidieron, nosotros estuvimos hinchando hasta el final, pedimos una paso, pedimos una interna, pedimos un espacio, pero estuvieron hasta el final queriendo convencernos que el modelo era hacer esta especie de vecinalismo progre, un larretismo soft, copiando los colores, escondiendo el peronismo, escondiendo tradiciones de izquierda, escondiendo lo combativo, y como habrán visto la campaña de Santoro, que es simplemente eso, ¿no? Estoy acá contra el mal, o si me votan no va a haber más odio en la Argentina, y no habla ninguna de las cosas que hablamos nosotros, y nosotros queremos hacer peronismo. Y entonces, la verdad que simplemente por un lugar más o un lugar menos en una lista, aparte de una elección legislativa, si vos me decís una ejecutiva, bueno, qué sé yo, no hemos trabajado tantos sapos en nuestra vida, pero una elección legislativa, que lo que decís es quién entra en la legislatura. ¿Qué necesidad hay de escondernos, de buscar que la gente te vote engañadamente porque vos no sos nada, ¿no? Es un gran momento para discutir una Claro. elección legislativa, hermoso momento para discutir y no fingir demencia y pensar que estamos bárbaros y que no tenemos que discutir nada. Tenemos que discutir, y ahora tenemos que discutir. Yo prefiero discutir ahora en una elección legislativa que en una elección legislativa ni hablar de discutir siendo gobierno, ¿no? Claro. Porque ya nos pasó eso. De esa, Y después- de esa lista nos dicen, es el momento para quedar primeros en la ciudad. Quedar primero porque la derecha va dividida, pero si sumás Sí, la claro. cantidad de votos va a sacar la derecha, va a sacar el 60, el 70% de los votos. Hay algunos que en vez de hacer políticas en aritmética, ¿no? Aritmética. Sacamos Claro. 28,2 y toda la derecha, la principalista sacó 27,1, pero sumados dan el 60, ¿no? Que Y tenemos que además- hacer, tiene que ir gente con coraje ahí a discutir estas cosas. Claro, y además, ¿sabes qué? Mira, lo digo con Juan Manuel Sí. presente. El otro día en el debate pasó algo que a mí me espantó y mucho, que Santoro le dice a Adorni, vos tenés carteles que dicen Adorni es mi ley. Yo, Santoro, soy Santoro. ¿Qué? Yo me espanté. ¿Cómo Santoro es Santoro? Yo, Juan Manuel, llegaba a decir Abal Medina es Abal Medina, y yo lo llamaba por teléfono y le decía, ¿cómo Abal Medina es Abal Medina? Son un No, Abal conjunto de Medina militantes que estamos Carlos construyendo. Papaleo, soy yo, somos todos mis compañeros y compañeras. Además, Juan Manuel, Abal Medina, es la estrategia que construimos nosotros justamente para que las pymes entren en la Ciudad de Buenos Aires, para que los investigadores entren en la Ciudad de Buenos Aires, para que los barrios populares entren en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra estrategia fue justamente incomodar a Macri y a Milei y también incomodar al peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, que está muy cómodo. Muy cómodo. ¿Ustedes cómo ven a la comunidad organizada? ¿Está a la altura de dar un combate a lo que se está viniendo en este contexto? Está ¿Cómo muy, lo ven? Está muy golpeado, obviamente. De vuelta fueron los desastres de, obviamente, los golpes del macrismo, el desastre de nuestro gobierno, que realmente fue para atrás en todo lo importante. Dio ¿Estás batallas hablando sin de sentido de Alberto, sí, dio batallas inútiles y no dio ninguna batalla importante. Y ahora está en una situación muy grave. Bueno, ustedes lo saben Sí. también como yo, ¿no? Lo que se vive en el Estado es una situación de terror. Yo a veces tengo Los que- nacionales directamente es una Claro. masacre, Yo más a de veces 45.000. tengo que ir a hacer un trámite en algún compañeros lugar y me pedidos. agarran los compañeros, che, Juan, que no me vean con vos, pero tal cosa y tal otra. Están cerrando organismos públicos todos los días, están cerrando la Dirección Nacional de Vialidad, están cerrando la Administración General de Puertos, esta misma semana cerraron el INAP. Digo, es una cosa, una maldad tan brutal que de alguna manera todavía los compañeros están resistiendo. Lo que no tengan dudas es que el peronismo está más fuerte que nunca. Y el campo popular también. Porque nosotros tenemos una gran ventaja, aunque no lo parezca. Somos la contracara de esto. O sea, con nosotros con Milei no tenemos nada que ver. Esos blancos, nosotros somos negros y viceversa. Mis sueños, yo siempre digo lo mismo, mis sueños son las pesadillas de Milei y viceversa. Entonces, está eso. Hay que organizarlo con discusiones, como decía Pablo, no seguir hablando de un país que no existe, mirando para atrás, sino un peronismo que mire para adelante, conduzca al campo popular a dar estas discusiones.
Te quiero hacer una última pregunta, porque yo en realidad en este programa no soy el conductor, soy columnista de salud mental. Bastante bien, Y justicia bastante social. bien, Bueno, muchas gracias por el halago. Pero bueno, mi campo más tiene que ver con la salud mental. Quería preguntarles, bueno, ¿cómo ven la situación que, bueno, se está dando en el Hospital Laura Bonaparte, el Hospital Nacional Laura Bonaparte, en el Centro de Salud Mental número 1, ahí en Belgrano Núñez? Sí. ¿Cómo están los hospitales de la ciudad, el Borda, el Moyano, un abandono absoluto, y aparte la ciudad hace rato que había abandonado el tema y todo recaía en el Laura Bonaparte, un lugar central. Yo participé del cambio de nombre para poner Laura Bonaparte en su momento, fue un hecho muy, muy significativo, y la verdad que está totalmente, absolutamente abandonado y dejado a su suerte. Ya no hay más residencias en los hospitales, permanentemente se cierran las convocatorias que había. Digamos, esta ciudad, si algo tiene claro estos casi 20 años de gobierno del PRO, es que en salud pública, en educación pública, no les importó nada y no han hecho absolutamente nada más que desfinanciarlo. El que diga, yo los desafío, incluso en los lugares más, en los medios más entre comillas de ellos, que me digan una sola cosa buena que se ha hecho en salud o en educación, nadie te puede decir nada. Alguno te dice, che, no, pusieron una estufa en un jardín. Sí, nada más. sí. Desde la legislatura necesitamos recuperar la cercanía también. Nosotros con Juan Manuel también recorremos los casapueblo, que son entes de la Cedronar, que nosotros los movimientos sociales recuperamos. Justamente consideramos que lo que había que hacer era algo más de cercanía para que no se sientan números. El otro día una persona en situación de calle con consumo problemático nos dijo, yo acá vengo, a diferencia de estos centros que me abre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay contención, porque hay algo humano, porque no soy un número. Eso hay que hacer desde la legislatura para contener y para ayudar justamente a salir a las personas de esas situaciones. Bien, ya estamos con el tiempo llegando al final. Justo. Les quería, porque ahora ya arranca otro programa, les quería pedir para el cierre, justo que para el Que cierre, la banquen ahí en nuestro claro. esfuerzo, todas nuestras pilas, para que se la banquen en este momento de mierda que estábamos viviendo. un Así mensaje es. que nos puedan dar a los trabajadores de la ciudad en este contexto, teniendo en cuenta cómo están los compañeros nacionales. ¿Qué mensaje nos pueden dar? Básicamente que el empleo público en la ciudad está históricamente abandonado. Nosotros, cuando nos tocó gestionar en la gestión pública de la Nación, con Néstor y con Cristina, hicimos grandes desarrollos de carrera administrativa, en un conjunto de cuestiones que ninguna llegó a la ciudad. En la ciudad se lo sigue tratando el empleo como si fueran municipales, incluso muchos lo siguen llamando como municipales. Es el momento de realmente armar una fuerte estructura, porque digamos, ninguna política pública, lo sabemos bien, se puede hacer sin trabajadores capacitados, entrenados, con ganas, con fuerza, bien remunerados, digámoslo, bien remunerados, para que puedan dar estas batallas adelante. La Ciudad de Buenos Aires tiene que darse esa discusión, también incomodar a algunos que viven bien en esta situación, que tienen empleo, que se sienten más cerca, más felices de ser municipales que de ser empleados públicos, a dar esa batalla y que genera una verdadera estructura del empleo público, ¿no? Como pudimos hacer en el gobierno nacional, cuando logramos hacer los concursos, cuando logramos hacer el nuevo Sistema Nacional de Empleo Público. Antes era Sistema Nacional de Profesión Administrativa, nosotros con mi gestión le pusimos Sistema Nacional de Empleo Público, porque es el empleo de todos, el conjunto, esas fuerzas, llevarlas a la ciudad, ¿no? Yo fui empleado público mucho tiempo y veía justamente cómo mis compañeros, cómo mis compañeras laburaban todos los días para que esas políticas públicas lleguen a la gente. Lo hacían muchas veces, como decía Juan Manuel, con amor, porque la verdad que hay que mejorar los sueldos urgentemente. Así que les agradezco, Sí. más que nada, ¿no? Sí. Es agradecerles el laburo que hacen. Total. Resistan, porque vamos a Así volver. es. Gracias a ustedes por haber venido. Vamos cerrando el programa, Vamos compañeras. cerrando el programa, buenísima la entrevista, muchas gracias por venir, por Tomarse el someter, tiempo en en medio de plena la campaña, campaña. que es bastante ardua. Laurence, gracias por